Buenas tardes muchachos, pues gusto saludarlos chicos de 11, ya que están próximos a graduarse varios de ustedes, pero pues a pesar de que no hemos tenido mucho contacto presencial este año, sí hemos estado como dispuestos a dilucidar las dudas e inquietudes que ustedes tengan, y este video es precisamente para eso. Me he dado cuenta de que tenemos nosotros que profundizar un poquito en el sistema endocrino. La próxima va a ir de genética, que son dos de los grandes temas que aparecen usualmente en sus pruebas ICFES en caso de que las hagan, y por eso ustedes deben tener muy presente que la preparación al respecto debe ser un poco más técnica en su caso, ¿no? En esta guía yo me di el trabajo de hacerles un resumen de lo que es el sistema endocrino. Recuerden que ustedes ya deben estar manejando estos términos de manera tal que sean más técnicos, un poco más a profundidad. Lo que está acá pues es simplemente una especie de resumen que ustedes lo pueden verificar y pueden profundizar a manera de autonomía, de autoaprendizaje, pero no está de más hacerles una explicación muy cortica y resumida, bastante sintética del sistema endocrino, ¿vale? Bueno, si ustedes leen la guía, se van a dar cuenta que no es una guía muy larga ni muy extensa ni tampoco es agobiante. Es una, digamos que es una lectura bastante sintética, digamos como coloquial, no coloquial, pero sí un poco prolija, como para que ustedes la entiendan. En esta guía nosotros encontramos, lo primero pues es esto, ¿no? Como la definición de qué es el sistema endocrino, qué tiene el sistema endocrino. Ustedes pueden aquí que el sistema endocrino pues es un sistema cuya función es precisamente la de regular las funciones de otros órganos y tejidos que hay en el cuerpo humano. Básicamente regulan todo el funcionamiento y tiene una relación muy estrecha con la homeostasis. Eso implica que son los encargados de mantener un equilibrio fisiológico frente al funcionamiento y regulación de sustancias, órganos y tejidos especializados. Sin el sistema endocrino la homeostasis estaría pues totalmente desequilibrada. Digamos que habrían muchas disfunciones a nivel de la función, de funciones específicas, seguramente enfermedades que ocasionarían en algunos casos la muerte, o cuyo control pues ya dependería de factores externos, pero que generalmente se logran, ¿no? Pero sí hay casos donde la muerte es inevitable en algunas enfermedades del sistema endocrino. Entonces, primero, para que entendamos eso, que el sistema endocrino es un sistema de regulación por excelencia de todas las funciones de los órganos y tejidos que tenemos en el cuerpo, incluyendo muchas de las emociones y sensaciones que tenemos a nivel de conciencia, ¿no? O a nivel de comportamiento, para ser más específicos. Muchos comportamientos sabemos que vienen siendo comandados por el sistema endocrino, y la producción o no producción de algunas hormonas pues van a repercutir precisamente en eso, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver el sistema endocrino como ese conjunto de órganos y tejidos especializados en regular ese tipo de funcionamientos y de comportamientos, y también como un sistema donde se generan unas sustancias muy específicas llamadas hormonas, ¿no? Las hormonas, pues si ustedes hacen recuento, saben que son unos mensajeros químicos. Usualmente pues depende del transporte o de la ubicación y de la finalidad, su categorización o digamos que su clasificación, porque hay hormonas pues de tipo endocrino, paracrino, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a centrar un poquito en las hormonas de tipo endocrino, que son precisamente las que tienen que enviar señales a lugares lejanos de donde se producen, ¿no? Porque hay otras que son paracrinas, que son precisamente las que, o hay unas que son autocrinas, que producen o hacen que la función de la que están encargados de regular se realice en el mismo órgano. Entonces, un órgano, por ejemplo, que es, o una glándula que es muy especial en ese sentido,
es la pituitaria y también el hipotálamo, que son dos hormonas que producen hormonas autocrinas porque hacen que se regule su propio funcionamiento. Entonces ahí hay varias que están establecidas en el hipotálamo y hay otras que están en la hipófisis, pero hay unas que la hipófisis segrega y que se distribuyen a otros órganos del cuerpo, incluso pues a tejidos cuyo contacto tienen con la sangre, con los vasos sanguíneos, con los capilares sanguíneos. Entonces ya son de tipo endocrino como tal, ¿no? Ya porque se van a lugares que están en zonas diferentes de su campo de producción. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuando la hipófisis segrega, por ejemplo, la TSH. La TSH es la hormona estimuladora de la tiroides y esa hormona va precisamente a la tiroides, que ya está un poquito lejos de lo que es la hipófisis como tal. Entonces ya se cataloga como endocrina porque ya hace un recorrido considerable a través de la sangre. No olviden que las hormonas se producen y se segregan a la sangre para que se transporten, ¿no? Entonces, hasta ahí como el concepto. ¿Qué hace el sistema endocrino? ¿Qué es lo que hace? Miren que las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, como les había dicho, y esto permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Me atrevería a decir que a todas, independientemente del tipo de hormona, ¿no? No es que una misma hormona llegue a todo el cuerpo, sino que en conjunto, en todas sus hormonas, se distribuyen a todo el cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en que funcionan órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas, ¿no? Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en la sangre. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones, los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Los medicamentos que hay en la sangre. Una cantidad excesiva, demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. Entonces miren que lo primero que tenemos que entender aquí es que las hormonas, tal como nos lo mencionan aquí, esticas, ayudan a controlar, miren que el estado de ánimo, ¿no? Entonces cuando yo me encuentro depresivo, me encuentro eufórico, me encuentro feliz, me encuentro triste, aunque no lo crean, está controlado por hormonas, ¿no? Y las hormonas mismas son las que están controlando el crecimiento y el desarrollo de una persona, ¿no? Y también la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. O sea, digamos que en su conjunto las hormonas están prácticamente inmiscuidas en todos y cada uno de los procesos fisiológicos que realiza nuestro cuerpo. Eso lo tenemos que entender. ¿Qué tantas hormonas y qué cantidad de hormonas son las que se segregan a diferentes partes del cuerpo? Pues ya depende, porque por decir algo, ¿no? Ustedes que ya lo habrán mirado con anterioridad, si la cantidad de insulina que hay en la sangre es muy baja, entonces esa señal, pues a través de un proceso de retroalimentación hormonal, llega al hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es enviar otra señal a la hipófisis, indicándole que necesita enviar una hormona de tal manera que estimule la producción de insulina en los tejidos que están por encima de los riñones, que son las suprarrenales. Entonces miren que en las suprarrenales están los islotes de Langerhans, que son precisamente los que están produciendo insulina. Entonces miren que el proceso de retroalimentación es así. Si hay poca insulina, la señal se manda al hipotálamo. El hipotálamo a su vez envía la señal a la hipófisis a su vez envía la señal a través del torrente sanguíneo por una hormona determinada a las suprarrenales, y las suprarrenales, al recibir esa señal, lo que hacen precisamente es liberar mayor cantidad de insulina, cosa que puede ser al revés, porque si hay demasiada insulina, entonces la señal no es una señal productora, sino una señal inhibidora. Entonces la señal va precisamente al hipotálamo, pero con la información inversa, o sea que hay mucha insulina, y eso le dice entonces a la hipófisis que por favor envíe una señal inhibidora que llega precisamente hasta las suprarrenales para decir deje de producir insulina.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa si este proceso falla? Cuando falla, lo que obtenemos nosotros es una enfermedad, lo que se produce es una enfermedad. En el caso de que hay demasiada insulina, entonces, ¿qué pasará con la sangre? Porque la insulina precisamente lo que hace es sintetizar el azúcar, o los azúcares, la glucosa específicamente. Entonces, al no degradarla, al no sintetizarla, entonces la sangre se va a llenar de mucho azúcar, indicando que el nivel de insulina es muy bajo. Entonces, como el nivel de insulina es bajo y hay demasiado azúcar, entonces ya estamos hablando de una hiperglicemia. Pero si es al contrario, que hay demasiada insulina y el azúcar está muy bajito, entonces hablamos de hipoglicemia. Y esto como que ¿qué se debe hacer en ese caso? Pues controlarlo, y eso se hace a través de, si es diabetes, pues a través de la insulina sintética que se inyecta a través de unas dosis específicas dependiendo del caso, o pues simplemente controlando el nivel de azúcar que nosotros consumimos, ¿sí? Para que se establezca un equilibrio frente a la producción de insulina en el cuerpo y se vaya controlando la enfermedad como tal, que en este caso sería la diabetes. Ese es el proceso de retroalimentación. Hay hormonas que controlan comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que es la del placer, las endorfinas, que son las de la felicidad, el cortisol, que es el del estrés, ¿no? La adrenalina, que es la del miedo, la noradrenalina, que precisamente ayuda a esas reacciones. Todo eso está controlado por hormonas, y una disminución o aumento exagerado de una de ellas pues puede ocasionar disfunciones precisamente en ese sentido. Creo que estamos hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Qué órganos hay en el cuerpo que se hacen parte del sistema endocrino? Ustedes aquí los pueden ver en su dibujito, están ahí discriminaditos. Pues miren que empezamos con el hipotálamo, la pituitaria, el cuerpo pineal o glándula pineal, la tiroides, que está pues en la zona central del cuello, la parte baja del cuello, las paratiroides, que están precisamente, son 4 glándulas que están dispuestas una encima de otra en 2 pares en las tiroides. Está el timo, que está más abajo, la glándula adrenal o también suprarrenales, que están encima de los riñones, el riñón, que también se cataloga pues como en este caso como parte de glándula endocrina, porque también produce una hormona específica. El páncreas. En las mujeres están los ovarios, en el hombre pues no están los ovarios sino los testículos, que son unas de las glándulas endocrinas por excelencia, porque a pesar de su tamaño pequeño, la función que realizan en el cuerpo es muy grande, muy específica y trascendental en el proceso de maduración, ¿no? Tanto física, fisiológica y emocional. Entonces miren que los testículos en los hombres son precisamente los encargados de desarrollar una hormona llamada testosterona, que es la que regula, entre otras cosas, la maduración de los caracteres sexuales secundarios y también primarios, pues en virtud del crecimiento del pene, ¿no? Y del sistema reproductor como tal. La testosterona lo que hace en el hombre es precisamente pues darle fuerza, el desarrollo de los músculos, le hace cambiar su voz, ¿no? Se le desarrolla la manzana de Adán, que está acá pues a través del hueso hioides, las cuerdas bucales, ¿no? Se engrosa la voz, sale el vello corporal, el vello púbico, el vello en las axilas, el tamaño del cuerpo, el crecimiento, se acelera el metabolismo, los gustos cambian, la maduración emocional pues es muy visible en ese crecimiento, porque ya dejamos los juguetes, los hombres, las mujeres pues igual. En las mujeres, aunque ellas no desarrollan el vello facial, por ejemplo, que es un carácter sexual secundario, ellas desarrollan otro tipo de funciones, digamos que a nivel fisiológico y estructural. Por ejemplo, se desarrollan sus caderas, se ensanchan, crecen sus senos, ¿no es cierto? Crecen también, su estatura avanza rápidamente, sus gustos cambian, ¿cierto? Aunque no les cambia la voz, pero entonces su nivel de maduración emocional es un poquito más, digamos, acelerado, ¿no? Entonces las chicas también, y en ambos casos el apetito sexual pues se agudiza a nivel de la adolescencia, ¿no?
Entonces miren que en ambos casos, por ejemplo, la testosterona en el hombre, los estrógenos y la progesterona en la mujer, lo que hacen es darle ese toque femenino en las chicas y el toque masculino en los hombres. Entonces a una nos hace hombres, la otra las hace mujeres. Y miren que así de importantes son las hormonas en el cuerpo, pues cosas que seguramente ustedes ya miraron con anterioridad, ¿no? Las glándulas están aquí discriminadas, igual pues también está qué hace cada una de ellas. Por ejemplo, el hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cráneo. Une al sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz, los sentimientos, y la envía a la hipófisis. Esta información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. Entonces miren que hay un tipo de hormonas que segrega el hipotálamo que se van a la hipófisis, ¿no? El hipotálamo, como ustedes lo pueden leer, lo que hace es la conexión. Entonces el sistema nervioso y el sistema endocrino están conectados precisamente en eso, porque ambos son encargados de regular el funcionamiento. El sistema nervioso recibe pues sensaciones, estímulos del ambiente, y esas sensaciones tienen que enviarse parte al cerebro para las respuestas y otra parte al hipotálamo, porque van a necesitar de sustancias químicas como las hormonas para que haya una regulación frente a una respuesta que tiene que existir. Entonces miren que el hipotálamo recoge información que recibe del cerebro y respecto a esa información, entonces el hipotálamo segrega una serie de hormonas que van a la hipófisis, ¿no? Unas que van a la adenohipófisis, otras que van pues a otra parte del óvulo, y que tienen como función regular específicamente unas funciones. Entonces miren, por ejemplo, que ahí está la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos hacen parte de las sensaciones que recibe el hipotálamo y que envía a la hipófisis para que se segreguen una cantidad de hormonas específicas para comenzar a esas regulaciones. O para comenzar no, sino para que se mantengan esas regulaciones. La hipófisis lo que hace es enviar hormonas que tienen una función específica en la estimulación o inhibición de una cantidad de hormonas. Entonces miren que la hipófisis está debajo del cráneo, en la base del cráneo, y está precisamente debajo del hipotálamo. Y tiene el tamaño de un guisante, o sea, ustedes los conocen como alberjas. El tamaño es de una alberja, es muy pequeñita, pero su función es gigantesca, porque sin la hipófisis nosotros sencillamente dejaríamos de ser lo que somos, e incluso pues no viviríamos sin la hipófisis. Por eso nadie se atreve a meterle mano a esa pequeña glándula en virtud de darle modificaciones, ¿no? Por eso es llamada la glándula maestra. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas y a su vez controlan, digamos, que las funciones de todo el cuerpo. Por ejemplo, ahí está la hormona del crecimiento, ¿no? Que estimula el crecimiento de los huesos y de otros tejidos del cuerpo y desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y los minerales. Esa hormona del crecimiento realmente sale de la tiroides, ¿no? Pero pues la hipófisis tiene un papel fundamental en la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disfunción en la hormona del crecimiento? Pues sencillamente se ocasiona una enfermedad llamada el gigantismo o enanismo, dependiendo pues de cómo se dé, ¿no? Si es mucha, pues gigantismo; si es muy poca, enanismo. La prolactina, ¿no? La tirotropina, la corticotropina, la antidiurética, que regula pues el agua, ¿no? La oxitocina, que desencadena las contracciones del útero durante el parto, ¿no? La hipófisis segrega endorfinas, que son las del sistema que ayudan pues en este caso, aparte de que son los de la felicidad, pues son, digamos que hormonas que ayudan a contener el dolor y reducen la sensibilidad al dolor. Entonces digamos que es algo así como un acetaminofén natural, ¿sí? También segrega hormonas que indican a los órganos reproductores que fabriquen hormonas sexuales. La hipófisis controla también la ovulación y el ciclo menstrual en las mujeres. Miren que la importancia que tiene la hipófisis en el cuerpo humano. Aquí, si ustedes leen, yo me demoraría pues mucho dándoles esas especificaciones de pronto de cada glándula, pero ahí en su lectura ustedes pueden hacer detalle, pueden hacer resumen, síntesis de las ideas que están expuestas. Léanlas muy bien
Si ustedes tienen inquietudes, saben que pueden escribirme en el WhatsApp. Muy seguramente, si ustedes las tienen, yo estaré dispuesto a explicarles o a dilucidarles alguna inquietud que ustedes tengan al respecto. Miren que el tiempo es muy cortico, difícilmente yo podría en este momento hacer reseña de cada una de ellas. Pues básicamente decirles que la tiroides, por su ubicación, pues está, digamos, muy relacionada con el metabolismo y el crecimiento. Las paratiroideas, pues miren que son unas hormonas que realmente lo que hacen es regular el crecimiento de los huesos, porque son las que regulan el calcio. Las suprarrenales, pues ahí tenemos corteza y médula, entre ellas pues los corticosteroides y las catecolaminas. Entre ellos pues está la adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Y también está las catecolaminas, pues que son la adrenalina, perdón, ¿no? También la epinefrina, es la misma adrenalina, ¿no? La epinefrina. Las corticosteroides, que están, pues ahí está el cortisol, precisamente la del estrés, ¿no? Miren que pues hay muchísimo de hablar al respecto. La pineal, esa es la que está en el cerebro, esa es la de la melatonina, la del sueño, la que cuando nos vamos a dormir, uy, ya medio sueño, o cuando uno se despierta, digamos que es una glándula cronométrica que tiene programadas esos horarios, ¿no? La glándula pineal es la que sufre cuando hay cambios de horario en los viajes. Las glándulas reproductoras o gónadas, pues ahí están los testículos, los ovarios, que ya les hice a ustedes una introducción, y está el páncreas, pues que es el de la insulina y el glucagón. Entonces miren que en esa parte yo pues me permití, mejor dicho, hacerles una introducción frente a eso. Espero que ustedes en sus casas hagan una lectura un poquito más pormenorizada, y miren que el ejercicio es simple. Van a elaborar un texto ustedes con las ideas principales, y yo lo que voy a leer en esos textos es el nivel de argumentación, y no de copiar y pegar, porque es muy fácil darse cuenta quién copia y pega, sino un texto escrito expresamente por ustedes, un texto que venga de su entendimiento y de su comprensión frente a la lectura que yo les expongo acá. Entonces recuerden que si tienen alguna inquietud, pues me llaman, me escriben, yo con mucho gusto estaré atento a poder responder ese tipo de inquietudes, ¿vale? Y muchachos, pues que pasen una buena tarde, disfrútenla, y muchos saludos, y no se contengan si necesitan preguntas o aclarar alguna duda, ¿vale? Que estén muy bien. Buenas tardes.